La incompetencia de Pedro Sánchez ha vuelto a ponerse de manifiesto. Un presidente del gobierno incapaz de reconocer sus errores, incluso también capaz de repetir los mismos, como es el caso de su manida ya frase de si necesitan ayuda que la pidan, que es un poco lo que ha vuelto a hacer con esta tragedia de un apagón eléctrico que ha sumido a España en un auténtico caos. Ni siquiera una situación de estas características, como ocurriese 6 meses atrás precisamente con la Dana, ha hecho que el presidente del gobierno se plantee poner toda la carne en el asador para estar ahí con los ciudadanos. Unos ciudadanos que se han quedado atrapados durante 12 horas en los trenes, o peor aún, las mismas en un ascensor, que han sido incapaces en muchos casos de llegar a destino, como ha sucedido en trenes en toda la geografía española, y que se siguen preguntando más de 24 horas después qué es lo que ha sucedido y, sobre todo, lo más importante, ¿puede volver a repetirse en las próximas horas o en los próximos días? Unas preguntas que Pedro Sánchez no ha querido ni mucho menos enfrentar y que ha quedado de manifiesto desde el minuto 1, cuando da una rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa y no se atrevía a dejar entrar a los periodistas. Lo mismo sucede con Red Eléctrica, comandada por una exministra socialista, bajo el gobierno de Zapatero, que cobra más de $500.000 de euros al año, ahí es nada, y quien precisamente ha mandado a 2 de sus voceros, por así decirlo, a confirmar que efectivamente no se trata de un ciberataque, que es la información más novedosa que tenemos este 29 de abril de 2025, en donde básicamente confirman que han comprobado que nada exterior ha entrado a los sistemas. A partir de aquí solamente queda comprobar qué es lo que va a suceder y cuánto tiempo hace falta para que Pedro Sánchez dé un paso al frente y reconozca sus errores y, sobre todo, confiese a los españoles qué es lo que está sucediendo. Mientras tanto, la prensa se echa al cuello del presidente del gobierno, como no podía ser de otra forma, desde Ana Rosa Quintana a Susana Griso, pasando por los líderes de la oposición, como es el caso de Alberto Núñez Feijóo, y de la que podría ser su sustituta al día de mañana, una Isabel Díaz Ayuso, que plantea una pregunta que muchos nos hacemos en nuestras cabezas. ¿Realmente esta agenda verde va a acabar con nosotros? ¿Realmente tiene sentido prescindir de las centrales nucleares cuando Francia lo que está haciendo es todo lo contrario? Como digo, la vergüenza de Pedro Sánchez en apenas unos pocos minutos de directo. Como vemos, todos se echan al cuello de un presidente del gobierno que sigue especulando, que sigue queriendo dejar el tiempo pasar y que probablemente sigue buscando una cabeza de turco, como sucediese en la Dana con Carlos Mazón. Y desde luego que tengamos un mismo mensaje en cuanto al apagón nuclear. No puede ser que España se ponga a la cabeza del apagón por parte de gobernantes que al llegar a las instituciones europeas defienden la energía nuclear y que otros países empiecen a ser energéticamente autosuficientes 100%, mientras nosotros estamos al albur de que un día se nos fundan los plomos, como ha pasado esta vez. Hay países con muchísimos menos recursos, hay muchos, por ejemplo, en Asia, que con mini reactores nucleares y otras alternativas nunca se verían en situaciones como la nuestra, cuando son países que económicamente, por ejemplo, están mucho peor que nosotros. Así que si no nos dejamos de dogmatismo y de ideología, esto nos va a pasar eternamente con estas cuestiones y con todos los problemas sobrevenidos que vengan. Hace 20 días Red Eléctrica nos aseguraba que ante las informaciones que se estaban publicando no había ningún riesgo de apagón, que Red Eléctrica garantizaba el suministro. Este mensaje, ese tuit que van a ver, lo publicaban el pasado 9 de abril, entonces había rumores sobre un posible colapso energético, y se lo preguntábamos también a Beatriz Corredor en 2021, porque sabíamos que Alemania y Austria estaban implementando planes de contingencia ante un posible gran apagón. Bueno, ella lo desmentía, rotundamente. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. Y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico. No dependemos de una sola tecnología. Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera una incidencia. Tenemos el sistema más seguro y es imposible que se produzca una incidencia de este tipo, nos decía Beatriz Corredor. No fue la única, además. Yo recuerdo a Gabriel Rufián descojonándose en el Congreso del concepto del gran apagón y a Pedro Sánchez diciéndolo varias veces. Es verdad que hubo bulos sobre el gran apagón inminente, que iba a pasar no sé qué día y tal. Sí, siempre corren por... Pero lo que se estaba desmintiendo o tachando como bulo no era solo el bulo, y este es el modus operandi habitual de comunicación del gobierno. Y yo recuerdo que en los primeros compases de la pandemia aquí esto era una gripe, no iba a pasar nada. Después, como no había mascarillas, las mascarillas no hacían falta. Cada vez que la realidad atropella a nuestros líderes, lo mínimo que podemos esperar es que reaccionen rápido, ¿no? Y ayer, gracias a la radio, yo bajaba al coche debajo de mi casa y ponía la radio, y como ciudadano era la única manera de no sentirme solo, porque nadie tenía ni idea. Vinieron varios vecinos y estuvimos oyendo la radio,
Y allí estaba Carlos Alsina, pues por la tarde, diciendo que Sánchez había dicho que se iba a presentar a las 5:15. Y estuvimos esperando, ya a las 6 menos cuarto apagamos la radio y la gente decía, pues total, ¿qué va a decir, no? Entonces, a mí lo que me interesa de esta crisis es que pone de relevancia que muchas veces se reacciona llamando bulo de ultraderecha a algo que es perfectamente plausible. Y la pregunta es, ¿la presidenta de Red Eléctrica, que cobra medio millón de euros al año y que es registradora de la propiedad, que no es un técnico y que la colocaron a dedo, que es un cargo político, lo sabía? ¿Sabía que esto podía pasar? Podía haber dicho que era muy improbable, porque es muy improbable. ¿Por qué dijo que era imposible? ¿Lo creía de verdad? Esa es la pregunta que me queda a mí esta mañana. Lo ocurrido ha sido algo que el presidente del Gobierno había calificado como un bulo en varias ocasiones. Sánchez ha negado que pudiera ocurrir un apagón eléctrico como este. Venía a decir que era un invento de la derecha y de los medios que pretendían alarmar, pero la hemeroteca siempre vuelve. Escuche. No va a haber apagones, ni racionamientos, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos. A ningún hogar español le va a faltar energía para iluminarse, para calentarse y para cocinar. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas. Eso no va a significar, por mucho que digan los agoreros, sobre todo la derecha, que lo que quiere es que todo descarrile y que todo vaya mal, que vaya a haber ni apagones, ni cortes de suministro en España, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que desean, pero no dicen, la derecha española. El caso es que la presidenta de Red Eléctrica es Beatriz Corredor, fue ministra de Vivienda con Rodríguez Zapatero. Hemos escuchado hace unos minutos como en este programa aseguraba que ese apagón no iba a ocurrir en España, lo dijo en el año 21. La propia Red Eléctrica, en un tuit de hace apenas 20 días, negaba esa posibilidad. ¿Cree que se deberían depurar responsabilidades? Y lo digo porque no deja de ser un cargo semipolítico, ¿no? El de la presidenta de Redesa, de Red Eléctrica. Bueno, esas declaraciones temerarias del presidente del Gobierno, pues la verdad es que acreditan un poco la radiografía del Gobierno que tenemos. Y lo digo desde una profunda tristeza, ¿no? Pero Red Eléctrica Española ha hecho una empresa estratégica. La presidenta de Red Eléctrica Española la nombra el Gobierno. Y por tanto sabe el Gobierno que tiene sus responsabilidades, y lo sabe perfectamente, ¿no? Pero además de saber qué pasó, además de saber dónde estuvieron los fallos, dónde no se activaron los mecanismos de emergencia, es que además de todo esto, es que hay una cosa que es la gestión de la crisis. Oiga, no es posible que los presidentes autonómicos de las comunidades autónomas no hayan tenido una videoconferencia en tiempo real con la vicepresidenta o con el presidente del Gobierno. Yo ayer a las 9 de la noche he tenido una videoconferencia con la mayoría de presidentes autonómicos del Partido Popular porque les hemos llamado y hemos contextualizado la situación e intercambiado información. ¿Y cómo es posible que el Gobierno no haya hablado con los presidentes autonómicos de forma simultánea para analizar cuál es la situación en cada uno de los territorios que conformamos España? ¿Cómo es posible, insisto, que esto se produzca? Ayer yo he tenido una conversación con el primer ministro portugués y me ha explicado cuál era la situación en Portugal. Yo no digo que el presidente del Gobierno de mi país haya intentado hablar conmigo, pues a lo mejor sí, yo desde luego intenté hablar con él y todavía estoy pendiente de hablar con él. Y lo cierto y verdad es que hay cosas que no podemos entender. ¿Cómo se puede declarar una emergencia nacional por partes? Oiga, en una comunidad sí, en otra no, que lo pidan. Oiga, no, es que la ley dice que en un supuesto como este, el Gobierno, sin esperar a que nadie lo pida, declara una emergencia nacional. ¿Por qué? Porque no tenemos electricidad ni tenemos comunicaciones. Y los presidentes autonómicos tienen mucho trabajo con asegurar que los generadores de sus hospitales, cuando se cayó la electricidad en el entorno de la 1 de la tarde, pudieron seguir con la actividad quirúrgica y con las personas que estaban en quirófano intervenidas y sin dificultad para que sus respiradores y toda su asistencia técnica pudiese garantizar la vida de los pacientes y las personas que estaban en sus casas con oxigenoterapia o los enfermos de ELA que están con los respiradores pudiesen seguir manteniendo sus vidas. Esa es la responsabilidad de los presidentes autonómicos. Pero las personas que están en los trenes, la circulación en las autovías, el funcionamiento de las gasolineras, la actividad ferroviaria del país, la seguridad en las calles, eso es una competencia exclusiva del Gobierno.